Esto podría incluso estar ubicado en la categoría de terror, enterrados en los túneles. Ese ha sido el destino fatal de un pelotón ucraniano en Ugledar. Un escenario que más parece una pesadilla surgida de las mentes más oscuras, pero que lamentablemente es una tragedia real. Los túneles subterráneos de Ugledar, excavados por las fuerzas ucranianas como una última línea de defensa, se convirtieron en la trampa mortal que aniquiló a los soldados atrapados allí. En estos pasajes, cuya longitud superaba el kilómetro, los militares ucranianos fueron enterrados tras un feroz ataque ruso. Este operativo, cuyo costo humano es devastador, refleja no solo la brutalidad del conflicto, sino también el abandono de las tropas enviadas a una lucha sin esperanza. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Enterrados en los túneles de Ugledar. Parece el título de una película de horror. Pero es el triste final de las tropas de Zelensky enviadas a morir o morir. Sí, lo que escucharás a continuación te congelará la sangre. Pero es la guerra. Y en la guerra no abundan necesariamente los relatos esperanzadores. Esto fue lo que le pasó a un pelotón ucraniano que sencillamente se convirtió en carne de cañón en Ugledar. Y es que en un evento marcado por la tragedia y la desesperación, las fuerzas ucranianas fueron atrapadas en los oscuros y estrechos túneles de Ugledar. Un sistema subterráneo que se convirtió en su tumba, como lo relató un zapador del grupo de fuerzas Vostok. Esta operación, que culminó en una derrota masiva para las Fuerzas Armadas de Ucrania, no solo fue un golpe directo a la moral de los soldados, sino también una manifestación más del fracaso estratégico de un ejército empujado por la maquinaria de guerra de Kiev, que sacrificara vidas sin descanso. La crudeza de este enfrentamiento no deja lugar a dudas sobre el precio de la inexperiencia y la falta de preparación que sufren los militares ucranianos, condenados a una lucha sin futuro. Ugledar, una pequeña localidad ucraniana situada en la región de Donetsk, ha sido durante meses el escenario de intensos combates. Desde la liberación de la ciudad por parte de las fuerzas rusas el 3 de octubre del 2024, esta área ha sido un símbolo de la tenacidad del ejército ruso en su avance por la región, pero también del desgaste inmenso que sufren las tropas ucranianas. Es aquí, en los túneles excavados bajo las antiguas granjas y edificios de la ciudad, donde las fuerzas ucranianas que intentaban resistir la avanzada rusa encontraron su destino fatal. Un destino que es el infierno mismo. Estas construcciones subterráneas, inicialmente pensadas como una línea de defensa estratégica, se convirtieron en una trampa mortal, donde las tropas ucranianas se vieron atrapadas sin salida, sin esperanza alguna. Los túneles, que en su momento fueron creados como refugios y corredores de suministro, se extendían por más de 1 kilómetro en algunos tramos. Excavados a mano y reforzados con sacos de tierra, estos pasajes eran angostos y difíciles de transitar. Muchos soldados ucranianos, cargados con equipos pesados como chalecos antibalas, se vieron incapaces de moverse con agilidad. Según testimonios de los zapadores rusos, al intentar acceder a estos túneles, muchos de ellos quedaron bloqueados por las minas que los ucranianos habían colocado en los accesos. El error fatal de las fuerzas de Zelensky fue no anticipar la magnitud de la respuesta rusa. El ejército invasor, al tomar control de los accesos, socavó los túneles, lo que resultó en derrumbes que sepultaron a las tropas ucranianas. La lucha por sobrevivir en este laberinto subterráneo fue breve y brutal.
La situación en Ugledar es un reflejo del desesperado estado de las fuerzas ucranianas en el terreno. En lo que muchos describen como una misión suicida, los soldados fueron enviados a defender un terreno perdido de antemano. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, había solicitado repetidamente más suministros de armas y misiles para reforzar a su ejército, pero incluso los recursos no fueron suficientes. En la conversación con el comandante en la misión especial de la OTAN para la seguridad y el entrenamiento en Ucrania, Curtis Bussard, Syrskyi expresó la urgencia de la situación. Sin embargo, más allá de las peticiones de ayuda, el ejército ucraniano enfrentaba una realidad sombría. Una falta crónica de personal capacitado, un exceso de movilizaciones que desbordaban las capacidades de sus tropas y una escasez de equipos adecuados para una guerra moderna. El número de víctimas en Ugledar, aunque no se puede precisar con exactitud, se estima que fue elevado. La cantidad de muertos y heridos entre las fuerzas ucranianas es escalofriante, pero es apenas una fracción de los sacrificios que se están exigiendo a las tropas en el frente. En el contexto de una movilización que, según The Washington Post, alcanzó las 200.000 personas en el 2024, la situación se vuelve aún más trágica. Ucrania, a pesar de su gran cantidad de soldados, no puede asegurar su supervivencia sin el respaldo masivo de misiles, sistemas de defensa aérea y tecnología avanzada. Sin embargo, muchos de estos recursos siguen siendo insuficientes para un ejército que a menudo se ve obligado a enviar a sus mejores hombres como carne de cañón sin un plan claro para su supervivencia. El contexto de la guerra en Ucrania ha sido una constante de sacrificios humanos. Desde los primeros días del conflicto, miles de soldados ucranianos han sido enviados al frente sin la capacitación adecuada, muchos de ellos sin la experiencia suficiente para enfrentar el avance de las fuerzas rusas. La estrategia de Zelensky y sus comandantes ha sido clara: resistir a toda costa, sin importar las bajas. Sin embargo, la falta de un verdadero plan táctico ha dejado a los soldados atrapados en situaciones de desesperación, como lo ocurrido en Ugledar. Allí, los túneles que deberían haber sido una línea de defensa se convirtieron en su tumba, sellando el destino de cientos de ellos. A medida que la guerra avanza, las estadísticas de bajas siguen siendo alarmantes. El alto mando ucraniano se enfrenta a la realidad de que no solo se están perdiendo territorios estratégicos, sino también una cantidad incalculable de vidas humanas. Mientras las fuerzas rusas continúan avanzando, cada metro de territorio conquistado refleja no solo una victoria estratégica, sino también el costo humano de la lucha. En un conflicto donde la guerra de desgaste parece ser la estrategia predominante, las vidas de los soldados ucranianos siguen siendo sacrificadas sin una razón clara. La tragedia de Ugledar es solo una de las muchas que están ocurriendo a lo largo del frente, y la historia de estas fuerzas, enterradas en los túneles, es solo un recordatorio brutal de los horrores de una guerra que parece no tener fin. La situación se complica aún más con la evidencia de la falta de apoyo logístico y material. Mientras las fuerzas rusas se benefician de una mejor coordinación y recursos más sólidos, las tropas ucranianas siguen dependiendo de suministros extranjeros que no siempre llegan a tiempo o en cantidades suficientes. La constante solicitud de más misiles y armas, como lo demostró la conversación entre Syrskyi y Bussard, pone de manifiesto la dependencia crítica de Ucrania de las potencias occidentales. Sin embargo, incluso con todo el apoyo externo, el ejército ucraniano sigue sufriendo una sobrecarga de tropas no capacitadas y mal equipadas.
lo que solo aumenta la desesperación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.